Bueno, buenos días. Muchas gracias por haber venido a esta charla. Realmente el título, cuando lo pensamos, tratamos de que fuera un poco un enganche para que vinieran a la presentación. Pero se van a dar cuenta que realmente es una realidad y no solamente un título. Vamos a dividir la charla en dos partes. Voy a hablar un poco de cuál es la infraestructura del Grow, cómo llegamos a hacer esto, y después Ricardo va a hacer un par de demostraciones para que vean en la práctica lo que yo les voy a hablar en esta primera parte. Bueno, la herramienta que utilizamos para la automatización de tareas en el Banco República fue System Center de Tracker. En el Banco República tenemos una infraestructura de más de 250 servidores virtuales, 100 servidores físicos que están distribuidos en 2 data centers. Y actualmente tenemos 7 clústeres activos que es donde están soportados y corriendo los más de 250 servidores. Dentro de los servicios que brindamos en esta plataforma, tenemos Hyper-V, que es la herramienta que utilizamos para virtualización. Damos servicios de Exchange, SharePoint, toda la parte de Grow, que es la página del banco donde pueden hacer las transacciones, SQL, File Server. Tenemos un variado espectro de todo lo que hay. No solo están corriendo nuestros servidores, sino también que los administramos y le damos soporte. ¿Cómo gestionamos toda esta plataforma? 100% de nuestra plataforma es Windows, por lo cual todas las herramientas que utilizamos son de la suite de System Center. Y realmente el monitoreo, toda la gestión y la administración de esta plataforma se hace con 3 funcionarios. Para que más o menos se hagan una idea, ¿no? Tratamos de graficar nuestro sector. Teníamos en el año 2010 éramos 5, como ven la gráfica fue bajando de 4 a 3, pero en la otra gráfica, que fue nuestra plataforma, ha ido en un sentido totalmente inverso, ¿no? O sea, año a año va creciendo, o sea, bajamos en la cantidad de funcionarios por administrar y aumenta cada vez los requerimientos que tenemos que cubrir. Entonces, cada vez se nos hacía más difícil la tarea, y allá por el año 2009 fue que empezamos a ver y analizar una herramienta que en ese momento había comprado Microsoft, que se llamaba Opalis, y empezar a analizar cuál era el potencial que nos podía dar para cubrir las necesidades. Eso es lo que nos ha permitido. Yo traté de poner el final de la película ahora para tratar de engancharlos un poco más con la presentación. Y todas las automatizaciones que hemos hecho en el correr de estos tiempos nos ha permitido ahorrar unas 1500 horas hombres al año, que es lo que nos ha permitido que, aunque se nos ha ido gente del sector, poder seguir brindando el mismo servicio con menos gente, ¿no? Ahora vamos a empezar a explicarles un poco cómo fue que logramos este ahorro de horas, ¿no? No es que esta cifra yo la saqué y dije, bueno, ¿qué cifra voy a poner para la presentación? Y se me ocurrió 1500 horas. Las herramientas que nosotros utilizamos de System Center es toda la suite de Microsoft, Virtual Machine Manager para administrar toda la plataforma virtual, la parte de inventario y instalación de aplicaciones que usamos con Configuration Manager. Con Configuration Manager hacemos todo el monitoreo de esos servidores, y después con la herramienta de Data Protection Manager es que tenemos respaldado todos esos servidores. Bueno, cuando empezamos a ver qué eran las tareas que podíamos llegar a automatizar, lo primero que hicimos fue, nosotros tenemos un sector que es de mesa de ayuda, que es la que recibe los incidentes de los usuarios, y empezamos a analizar cuáles eran los incidentes que teníamos más frecuentes. De esa forma fue que vimos
cuáles eran las primeras cosas que teníamos que empezar a atacar, que eran las que nos iban a dar más fruto. Después otra de las cosas que empezamos a ver era la cantidad de script que teníamos y ver de poder tener una herramienta centralizada para evitar que se corrieran manualmente. Y bueno, ¿no? Otra de las cosas más que hemos automatizado es la parte de disaster recovery, ante la caída de un servidor. Monitoreo de las alertas, ¿no? Porque la ventaja que tienen la suite de System Center, y no es que yo les venga a vender la herramienta de Microsoft, nosotros trabajamos con Microsoft, no es una presentación de ventas, sino es contarles cuál es la experiencia nuestra. La ventaja que tiene Orchestrator es que dialoga con todas las herramientas de la suite de System Center, y eso ya viene incluido dentro de unos Management Pack, y es lo que nos permite a nosotros ahorrar tiempo, porque esas tareas ya vienen embebidas en lo que llaman los Management Pack del producto, y esto lo que permite es que todas las herramientas dialoguen entre sí. Y por ejemplo, Operation Manager, que es el que está monitoreando los servidores y recibe las alertas, nosotros podamos con Orchestrator poder crear un flujo de trabajo, y ante una alerta de un servidor nosotros poder tomar acciones automáticas de acuerdo a la alerta recibida. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer realmente con Orchestrator? Lo fundamental es que al automatizar las tareas es disminuir el costo. No solo el costo de mano de obra, sino de tiempos, porque lo que explicaba recién, las herramientas comparten información entre sí, y es la ventaja de que es lo que se puede automatizar. Dentro del proceso de análisis que tuvimos que hacer para ver qué era lo que necesitábamos automatizar, vimos cuáles eran los incidentes que más se producían, cuáles eran los servicios que más nos requerían. Uno de ellos era la creación de servidores virtuales. Cuando nosotros empezamos en el año 2009, realmente la parte de virtualización había como un miedo, era una tecnología nueva, el banco recién la estaba implementando, pero con el correr del tiempo y fueron viendo las ventajas que tenía la virtualización. Antes, digamos, por burocracia interna del banco, pedir un servidor para un aplicativo nuevo llevaba su tiempo, si estaba en depósito, entregarlo, configurarlo, hackearlo, todas las cosas que hay que hacer con un servidor para ponerlo en línea, y eso realmente llevaba su tiempo. Nosotros ahora, un servidor virtual, no sé, no quiero decir el tiempo, pero 45 minutos la gente ya lo tiene disponible, porque hemos automatizado de tal forma la creación que desde una consola cualquier operador sin conocimiento alguno, con un par de preguntas que se le hace, se crea el servidor de acuerdo a las características que el usuario está necesitando, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras ventajas, y la desventaja que tuvo eso para nosotros es que el crecimiento exponencial que tuvimos en la plataforma, hemos pasado a tener unos 250 o 300 servidores. Entonces, otra de las cosas que empezamos a analizar fue aquellas tareas que nosotros teníamos que eran repetitivas, pero que tenían un mayor impacto en el negocio si nosotros lo hacíamos mal. Un ejemplo claro de eso es el banco tiene unos web services que son los que se conectan con el core del banco y dan la información de que el aplicativo está necesitando, ese web service se la devuelve. Cuando arrancó la página de eBrow, nosotros teníamos dos web services y habíamos hecho unos 40, 50 deploy de esos web services sin ningún problema. O sea, esa era una de las tareas principales que apuntamos a automatizar,
Y más después que pasó un incidente, ¿no? Un domingo a la mañana, la tarea de un deploy de un web service, hay que ir un día, de madrugada, los que hacían la tarea tenían que ir a las 12 de la noche, la tarea podía llegar hasta las 4 o 5 de la mañana. Y bueno, se hacían siempre los deploys de los web services, ningún problema. Al día siguiente se hizo uno a las 7 de la mañana, suena el celular en mi casa, no era el mío, así que por suerte seguí durmiendo. Pero lamentablemente era el celular de mi señora, que también trabaja en el blog y es la responsable de Ibro. Imagínense, a las 7 de la mañana la llaman para decirle que la página del banco no estaba teniendo el comportamiento que debería tener. A lo cual me despertó y me dice: fueron tus funcionarios. Yo digo, mis funcionarios no, mis funcionarios siempre hacen las cosas bien. Y bueno, a las 7 de la mañana ponerse a investigar los logs o lo que era. Y una vocecita que decía: lo hicieron mal, lo hicieron mal, lo hicieron mal. Y definitivamente lo habían hecho mal. O sea, uno de los nodos se había quedado mal. Al día siguiente, nos juntamos con Ricardo y dijimos: bueno, esta tarea hay que automatizarla porque o solucionamos este problema de que siempre se haga bien la tarea, o si no, yo me voy a tu casa. Otra no queda. Entonces, Ricardo se puso a trabajar, logró todo el proceso que se hacía del deploy de los web services, automatizarlo en un workflow. Y fuimos un día al próximo deploy a probarlo. Y la tarea que implicaba 4 o 5 horas de trabajo para una persona, el workflow lo hacía en 10 minutos y sin error alguno. Entonces, eso tuvo muchas ventajas porque nos aseguramos que el proceso realmente comienza y termina como se programó. Se evita el error humano. Yo duermo tranquilo. La desventaja que tiene es que el verso de que tengo que ir a hacer el deploy al banco un sábado de madrugada se les terminó. Pero realmente eso fue uno de los casos más importantes que se pudo ver la aplicación de eso. En un determinado momento, cuando la página del banco comenzó a tener más transacciones, esos 2 web services no alcanzaban. Entonces tuvimos que, de un día para otro, crear 6 servidores web services más. Si esta tarea lo hubiéramos seguido haciendo manualmente, eso implicaba que la tarea que le llevaba varias horas a una persona con 2 servidores, con 8, poco menos que se iban a tener que llevar la cámara. Como ya la teníamos automatizada, lo único fue cambiar un par de parámetros diciéndole cuáles eran los nuevos servidores y el workflow siguió trabajando como lo venía haciendo. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene la automatización de tareas, no solo en el ahorro de las horas, sino la confiabilidad que se le da a la tarea, de que después que se prueba realmente ese workflow, siempre se va a comportar de la misma forma y evitamos lo que es el error humano. Dentro de las cosas que estuvimos analizando, porque no fue la única tarea que automatizamos, hicimos todo un análisis, ¿no?, de tareas repetitivas, cuáles eran los procesos más vitales y que podían tener más, el hacerlo mal, un impacto en el cliente, con qué frecuencia era que se hacían esas tareas. Entonces, seguimos identificando esos otros procesos que teníamos que no estaban documentados, inconsistentes. Uno de los grandes problemas que normalmente hay en la informática, y no sé si alguien lo vive, es que al menos los técnicos el gran problema que tenemos es que encontramos la solución a un problema y no la documentamos. La ventaja que tenemos nosotros ahora es que cuando se le encuentra una solución a un problema, automáticamente ya se hace un workflow, se automatiza esa tarea
Entonces ya el conocimiento no pasa a ser solamente la persona que encontró la solución, sino que ya está en la herramienta, ya queda documentada, y cualquier persona sin ningún conocimiento ante el mismo problema puede ejecutar esa tarea, ese workflow, y tener la misma solución. Después estuvimos buscando cuáles eran los procesos más lentos, los que tenían más costo, cuáles eran las tareas que eran más propensas a errores del técnico, ¿no? Por la complejidad que tenían. Y después de eso que identificamos todas esas tareas y procesos, empezamos a valorar esas tareas, de cuáles eran las primeras que íbamos a atacar. Entonces ahí lo que empezamos a hacer es a analizar el proceso, no solo la duración, sino el esfuerzo que íbamos a tener que aplicar para poder automatizar esa tarea. Y ahí empezamos a ver si un proceso era menos repetitivo, el esfuerzo que implicaba automatizarlo era menor y el costo era mayor, el beneficio que se iba a obtener. Esos fueron los primeros procesos que empezamos a automatizar. En un principio, no todos los procesos que nosotros teníamos los pudimos automatizar. De acuerdo a la complejidad de cada proceso, definimos un orden para empezar a trabajar. Y bueno, lo que llegamos definitivamente fue a la cifra que yo les mostré hoy, de calcular cuál es el ROI que logramos alcanzar con toda la automatización que hicimos hasta ese momento, porque ya ahora se ha convertido en una buena práctica del sector, ¿no? Que toda tarea que viene se hace en desarrollo, se automatiza y queda, ya para cuando vaya a pasar a testing y producción, ya queda esa tarea agendada, documentada y en la herramienta pronta como para ser usada, ¿no? Dentro de los beneficios que hemos obtenido, y ya he comentado algunos, resolución de errores automáticamente. Nosotros tenemos workflows que están corriendo automáticamente ahora y están recibiendo las alertas del producto que monitorea los distintos servidores, y están hechos de tal forma que ante un problema específico de falta de espacio en un servidor, un servicio que está caído, una IIS, un pool que se detuvo, automáticamente el workflow corrige ese problema, documenta en la base qué fue la tarea que se hizo, y eso sin ningún esfuerzo o intervención de ninguno de los funcionarios del sector, ¿no? Otra de las cosas es que al ser de la suite de System Center se integra con todas las herramientas, y eso da una ventaja en la resolución y automatización que podamos tener con todas las herramientas. Y también nos sirve para definir, construir y organizar un poco todas las tareas del sector, ¿no? Que la ventaja que hemos tenido, que por más que perdamos un funcionario, ese conocimiento no se lo lleva, sino que el banco sigue con ese conocimiento, queda documentado y queda una herramienta disponible como para poder ser ejecutado por cualquier otra persona que no tenga conocimiento de cuál es la solución para un determinado problema. Bueno, como conclusión, hemos mejorado los tiempos en el aprovisionamiento de los servidores y los servicios al hacerlo en forma automática, homogénea, estandarizada. La herramienta cuenta con unos management pack que le permiten conectarse con todas las herramientas de Microsoft, pero tiene la posibilidad de que un management pack que necesita uno lo pueda desarrollar. Y actualmente este es el inventario, digamos, de los flujos que tenemos hechos en el Banco República. Tenemos más de 200 runbooks en producción, que ahora le vamos a explicar qué son estos famosos runbooks, cómo corren, cómo se crean.
aproximadamente 100 runbooks. Nosotros ahora contratamos a una persona medio horario y a través de una consola, sin conocimiento alguno, puede ejecutar estos runbooks. Tenemos más de 50 runbooks que están agendados y corriendo continuamente, viendo y detectando los problemas que puedan haber y ejecutando tareas estructuradas automáticamente. Y actualmente tenemos más de 20 runbooks que son los que están recibiendo las alertas que genera la herramienta de monitoreo y solucionándolos automáticamente. Bueno, ahora para explicarles un poco cómo es la herramienta y cómo funciona, podemos decir que tiene un workflow designer, que es donde Ricardo y los otros muchachos son donde definen y trabajan cuál es la tarea, los pasos que hay que dar. Todo eso se realiza en un management server que tiene el producto, que es donde se guardan los workflows. Toda esa información queda guardada en una base de datos, que al ser Microsoft es una base de datos SQL, en la cual queda registrado la definición de todos los workflows, de todas las tareas, un log de cuándo se corrió, quién lo corrió, cuál fue el resultado de esa tarea. Después tenemos una consola que es la que utilizan los operadores, donde solamente lo que pueden hacer es ejecutar y correr esos workflows. Y después, dentro de todos los componentes, tenemos lo que son el Action Server, que es donde realmente están corriendo esos workflows. Bueno, esta es la parte de la herramienta donde se pueden realizar y diseñar los workflows. Ricardo ahora va a hacer unas demostraciones y lo van a poder ver en la práctica cómo es que se crean. En la parte izquierda se ven cuáles son los workflows que se han definido. En el medio es donde el ambiente de trabajo, donde uno va armando las distintas partes que tiene la tarea, que a mano derecha son todas las opciones que uno puede ir armando ese rompecabezas. ¿Y qué es realmente un workflow, no? Un workflow es una sucesión de tareas que se hacen en la herramienta, en la cual uno va definiendo que ante un determinado pedido, cuáles son las distintas etapas que hay que ir haciendo. La herramienta tiene como una herramienta de desarrollo un checkout para que sea solamente una persona la que le esté diseñando en ese momento, no sean dos. Todo queda, digamos, registrado, los logs, quién fue el que lo creó, cuándo se creó, cuándo se ejecutó. Se crea una auditoría de todas las políticas, de cuándo fueron ejecutadas, por qué fueron ejecutadas. Y una de las ventajas que tiene la herramienta es que uno diseña los workflows. Si uno los ve a simple vista, podría decir que un workflow es, al ser repetitiva, las tareas que se están haciendo, que es secuencial. Pero no se pueden definir para que las distintas etapas que se van cumpliendo se puedan ir haciendo en paralelo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos actualizando un web service, no lo hacemos secuencialmente, ¿no? Sino que la misma tarea se puede largar en distintos procesos para ir haciéndolo en paralelo y de esa forma reducir los tiempos de implementación del workflow. Tiene lo que se llama una tarea que se desarrolla de la forma que tiene. Hay un bus de datos que le va pasando a la siguiente tarea qué fue lo que hizo con la información que lo hizo. Entonces puede tomar esos datos para seguir con parte del workflow. Después, otra de las cosas que tenemos también es la posibilidad de testear, de vaguear ese workflow que hicimos y poder analizar si la tarea está haciendo realmente lo que nosotros queremos que haga.
La parte de la consola que tiene el operador, lo único que puede hacer es seleccionar el runbook, si el administrador le dio los permisos necesarios, poder ejecutarlo, y es lo que se muestra ahí en pantalla. Si el runbook corrió, si falló, si fue exitosa la corrida. Pero la ventaja que tiene esto de ser una consola web, el operador no puede modificar nada de la tarea que el administrador esté confeccionando. Bueno, lo que les decía anteriormente es, si no hay un management pack, la herramienta provee de un kit para que uno pueda desarrollar ese management pack. Ricardo ha desarrollado varios management pack propios. No hay un límite en qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, sino el límite está en el administrador de la herramienta, que de acuerdo a sus conocimientos, si no está hecho ese management pack, se pueda desarrollar, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado que cantidad de cosas que deberíamos hacer no estaban, no venían ya programadas, y Ricardo ha armado esos management pack. Bueno, este es un print screen de lo que les había hablado del deploy de los web services. Ahora Ricardo lo va a mostrar en más profundidad. Qué es lo que se hace en cada uno de los procesos. Nosotros, cuando arrancamos con esta herramienta, Microsoft la compró, se llamaba Opalis, y este año salió la nueva versión. Y el primer problema que nos encontramos fue de cómo migrar todos los runbooks que teníamos a la nueva herramienta, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, en un primer paso, se automatizó la instalación de la nueva herramienta de Orchestrator. Se hizo con la herramienta anterior, o sea que toda la infraestructura nueva se hizo automática. Después, automáticamente también se exportaron las políticas que teníamos en la herramienta anterior y automáticamente se importaron en la nueva versión. Se probaron los nuevos runbooks y toda esta migración que se hizo de una herramienta a la otra fue desarrollada por Ricardo y se corrió automáticamente. O sea, en el momento que definimos pasar a producción con la nueva herramienta, fue correr un workflow en la herramienta anterior que se encargó de crear los nuevos servidores que se necesitaban, instalarle todos los roles y los prerequisitos que tenía el software, instalarle el software, migrar toda la información, exportar la migración de la herramienta vieja, importarlo en la herramienta nueva, y fue todo hecho automáticamente. Se hizo todo un trabajo previo de esos runbooks, pero automáticamente pasó toda la información a la nueva herramienta sin ningún tipo de errores, y realmente fue un tiempo récord y muy bueno. Bueno, por último, después que ya teníamos todos los runbooks en la nueva herramienta, se probaron y realmente no tuvimos problema en ninguna de las migraciones. Una de las grandes cosas que me preguntaban es qué quería decir el título del 3,5, ¿no? Bueno, ahí en la foto ven a los tres, el medio fue el que sacó la foto, ¿no? Realmente el trabajo son estas tres personas que lo han hecho, son los que le han permitido al banco el ahorro en horas, la mejora en el servicio, y yo que soy el medio, lo único que he hecho es estarles encima nada más para que ellos laburen. Pero realmente son los que llevan el crédito de esta tarea, y ahora Ricardo les va a mostrar cuál es el trabajo que ha hecho y explicarle un poco más técnicamente cómo se ha hecho el trabajo. Buenos días. Vamos a ver la presentación.
El almuerzo fue José que lo pagó ese día, así que por eso estamos tan contentos. Todo lo que dijo José, o sea, no fue de un día a otro que empezamos, o sea, eso llevó unas cuantas horas de trabajo, de estudio. En un principio no teníamos mucho material para empezar la herramienta nueva en la propia Microsoft, y sí nos llevó un tiempo adaptarnos a la herramienta, nos llevó una curva de aprendizaje bastante grande, pero luego una vez que se implementan algunas buenas prácticas, es seguir haciendo las cosas y ir viendo la mejor forma, o la forma que capaz que no sea la mejor forma, pero sí salimos del paso y solucionamos el problema. Lo primero que vamos a mostrar acá es la consola de diseño, el RAM Designer, lo que hablaba José, ¿sí? En la parte de la izquierda tenemos la parte de conexiones, a donde podemos definir una estructura de carpetas, a donde vamos a guardar nuestros runbooks, ¿sí? La parte del medio es la parte de trabajo, a donde se diseñan los runbooks, y la parte de abajo tenemos una parte de logs, donde se pueden ver sobre un runbook, sobre el runbook seleccionado, podemos ver algunos logs de ejecuciones que se han sucedido, y las actividades que en realidad son lo que le dan contenido al RAM. Las actividades pueden ser estándar, que son cuando realizamos la primera instalación de Orchestrator, ya viene por defecto, o lo que comentaba José, los integration packs, que Microsoft lo primero que hizo fue migrar los de la Suite System Center para que se pudiera hacer la misma integración que tenía Opalis. Esto se conecta con Virtual Machine Manager, se conecta con DPM, se conecta con Configuration Manager y Operation Manager. Nosotros en el banco utilizamos todas esas herramientas. Para nosotros es una buena forma de encadenar los procesos. Acá lo que podemos ver es un runbook simple, digamos. El runbook puede comenzar de dos formas, o con una inicialización de datos que sí necesita parámetros, o puede estar sin parámetros, es nada más para decir que inicializa un workflow, un runbook, y después se van agregando actividades, y esas actividades se conectan a través de un Smart Link, que son las flechitas de estas. ¿Sí? Los Smart Link a su vez pueden llegar a tener inteligencia. En este caso, el Smart Link pasa a la siguiente actividad si la actividad fue bien sucedida. Puede ser que la actividad haya fallido o que esté dando un warning, y ahí seleccionamos lo que necesitamos que haga en ese caso. ¿Sí? La creación de un runbook es algo simple. ¿Sí? Se puede crear uno nuevo. El runbook, como les comenté hoy, podría comenzar con un initialize data o puede comenzar con un monitor, que eran las tareas que hablaba José, que el monitor está corriendo permanentemente a cada X tiempo, o puede ser scheduleado para correr en un determinado día o una determinada hora. Para copiar es solamente arrastrar. Pregunta si queremos tener el checkout del runbook. Cuando se hace un checkout de un runbook, lo que hace la herramienta es va a la base de datos, levanta la información que tiene de ese runbook y lo vuelca sobre un archivo XML que queda contenido en el perfil de cada usuario. ¿Sí? Mientras un usuario tiene el XML ese abierto, la tarea no puede ser editada por ningún otro usuario, y eso lo que nos permite es que un usuario a la vez vaya a editar un runbook. Simplemente con hacer un drag and drop de alguna actividad, tenemos acá un compress file, por ejemplo. ¿Sí? Seleccionamos conectar. Con una flechita se está poniendo.
Bueno, créanme que se puede conectar fácilmente con el micrófono y sin mouse, queda un poquito más. Bueno, ahí quedó el link. Con eso ya tendríamos un runbook para correr, ¿sí? El runbook también lo que puede hacer es publicar datos al databus, y con eso lo que hace es, el databus sirve para pasarnos información dentro de un runbook de todas las actividades que se están procesando. Cada actividad publica su información al databus y yo la puedo consumir en el siguiente o en la última actividad de ese mismo runbook, ¿sí? Sobre eso podemos tener acá algún otro runbook un poquito más elaborado. Lo que hace es un initialize data, ¿sí? Que tiene como parámetros el nombre de la computadora y el nombre de un servicio al que quiero reiniciar o quiero chequear el estatus. Consumo esa información de la siguiente actividad. Vieron que tengo computer name y service name, ¿sí? Y dependiendo lo que me devuelva esta actividad, puedo o iniciar el servicio si estaba caído o simplemente grabar una información. Con esto lo que logramos es no tener que hacer scripts para reiniciar un servicio, y también podría agregar inteligencia a esto con Operation Manager, ¿sí? Lo que hago es monitoreo en Operation Manager que un servicio no esté caído o que no tenga una alerta de un servicio, ¿sí? Y si esa alerta se dispara, lo que voy a hacer es remediar lo que viene de ahí, ¿sí? En este caso hace un get status, o sea, chequea nuevamente cómo está el servicio, y si el servicio realmente estaba caído, lo que hace es lo vuelve a iniciar. Esto tenemos uno un poco más fácil. Acá tenemos un monitor que está corriendo en el momento, ¿sí? Con el run desde adentro de la consola lo puedo hacer que quede ejecutándose. El monitor está continuamente corriendo y hace un chequeo. Por ejemplo, hace un chequeo cada 30 segundos. Verifica si existe una alerta en Operation Manager. Si existe esa alerta en Operation Manager, lo que hace es levantar el servicio nuevamente. Vamos a estopear un segundito. Vamos a un nuevo runbook, ¿sí? Y acá le damos run. Este runbook lo que hace es bajarme un sitio que está en otro servidor, ¿sí? Y créanme que en un par de segundos lo que vamos a tener es una alerta acá, en un par de minutos, una alerta que nos dice que se ha caído un sitio. En Operation Manager lo que hicieron Microsoft también para monitorear Orchestrator, y desarrollaron un Management Pack que lo que hace es decirnos el estado de salud de nuestros servidores de Orchestrator. Con esto lo que logro es también saber si mi entorno de Orchestrator está corriendo perfectamente, si está funcionando. Y para monitorear algunos runbooks, por ejemplo, utilizamos una herramienta, un Management Pack de open source que monitorea todos los runbooks que tienen un monitor. O sea, los que necesitan estar corriendo continuamente son monitoreados por ese Management Pack, y lo que hace es también tirarnos una alerta en Operation Manager de si alguno de esos monitores no se encuentra. Acá lo que podemos ver es una alerta que nos dice que el sitio IIS no está disponible. El sitio se llama Microsoft System Center Orchestrator Orchestration Console. Este sitio es el sitio de la consola de Orchestrator de otro servidor, ¿sí? Volvemos al Runbook Designer y acá volvemos a la alerta que les mencionaba que tiene el monitor. Lo que hice fue detener el monitor para que la alerta no se refrescara tan rápido que no la llegáramos a ver. Cuando ejecutamos el monitor va a tomar su tiempo para chequear si Operation Manager tiene una alerta del tipo definido, ¿sí? Y cuando encuentre esa alerta lo que va a hacer es subsanar esa alerta
y va a enviar un evento al Send Platform que se lo ven en esta pantallita. ¿Sí? Acá si volvemos al Operation Manager, en algunos minutos, créanme que se va a ir. Otra cosa que le comentaba a José de la parte del web service de producción, ¿sí? Acá este runbook es otro que también tiene un monitor adelante, y este es una integración, lo que mostramos es una integración entre Virtual Machine Manager y Operation Manager. Lo que hace es verificar el estado de una VM, se trae una VM o el nombre y algunos datos, y la pone en mantenimiento en Operation Manager, baja esta VM y la vuelve a reiniciar. Este runbook lo que hace es reiniciar una Virtual Machine Manager, ¿sí? Que se encuentra una Virtual Machine que se encuentra operada por Virtual Machine Manager, la pone en mantenimiento y la vuelve a iniciar. Este runbook está corriendo permanentemente y se hace esta tarea, se hace todos los días. Vamos a chequear el Operation Manager. Como pueden ver, la alerta de Operation Manager ya se fue, y nuestro runbook que subsanaba esa alerta sigue ejecutándose, porque se ejecuta cada 30 segundos, y acá tenemos el resultado del runbook, ¿sí? Esto es proporcionado por el databus, y lo que hacemos es referenciarlo poniendo algunos parámetros que podemos ver. Por ejemplo, la actividad anterior se pueden ver estos parámetros que son publicados por el databus. ¿Sí? Si marcamos que muestre los datos comunes, se muestran algunos otros parámetros que son comunes a todas las actividades. Volvemos a lo de los web services. Y comentaba José, lo que José nos comentó fue que cuando fuimos a hacer el primer deploy de los web services, no lo habíamos probado, o sea, habíamos probado sí en el ambiente de desarrollo, en el ambiente de testing, pero el ambiente de testing no es exactamente igual al ambiente que teníamos nosotros en producción. Entonces, hicimos las adaptaciones necesarias en ese momento, y bueno, después fue un poco de suerte y verdad para que corriera todo bien. Esta es la parte inicial del workflow, ¿tá? Que le hicimos a la primera versión y le hicimos algunas modificaciones. Lo que hace esto es, nosotros como tenemos 8 servidores, que en realidad son 4 en un sitio y 4 en otro, lo hace por partes. Entonces tenemos 4 caminos que lo hacen en paralelo, lo hacen para los 4 servidores de un sitio, dejando los 4 servidores del otro sitio atendiendo. ¿Sí? Cuando se terminan los 4 servidores del primer sitio, que sería este salto que tenemos en el medio, se arranca para los servidores del sitio siguiente. Esto lo único que hace es llamar a tareas de workflows que vienen más abajo. ¿Por qué esto? Porque así como en programación lo que logramos es encapsular algunas tareas como siendo funciones, y lo que hacemos es poder reutilizarla más adelante. Yo, si mañana nos dicen que tenemos que levantar 10 servidores más, a lo sumo copiaré una línea, la repetiré 10 veces, y sí tengo que cambiar la información que le mandamos a esa tarea de más abajo. Esa información le tenemos que pasar con algunos parámetros que tienen que ser de los nuevos servidores. Esta es la información que le pasamos nosotros, que son algunas carpetas, algunos servidores, el nombre del servidor y algunos pools que necesitamos que se bajen de la AES. Y la parte que hace realmente el trabajo es este workflow. Este es el que hace toda la tarea. Este es el que hace toda la tarea de verdad, ¿sí? Este de un custom start, como siempre, con parámetros, ¿sí? Va realizando la tarea en pasos, detiene algunos pools,
baja algunos componentes con Plus, se hace un backup de lo que tenemos hoy en producción, ¿sí? Copia lo nuevo al sitio donde necesitamos, después hace algunas otras tareas y empieza a levantar nuevamente con Plus, el Application Pool, el website, y al final de todo lo que hace es leer un archivo donde van, que son esos archivos que se llaman append log, que lo que hacen es ir grabando lo que está haciendo cada tarea y después eso nos envía todo por correo. ¿Qué pasa si falla algo de esto? Si falla alguna actividad, nos envía un correo diciendo que una actividad falló, por consecuente tenemos que chequear que el desarrollo, que el deploy de ese servidor haya quedado del todo bien. Esto ahora lo que se hizo fue, el banco también migró otras aplicaciones a web y se estaba utilizando la misma forma de trabajo para estas otras aplicaciones. Y lo que hicimos fue utilizar esta misma caparazón, pero cambiándole o agregándole alguna actividad o sacándole alguna actividad que no es necesario en el nuevo. Y con esto lo que logramos es no importar la cantidad de servidores que tengamos en el día de mañana, sino que la tarea se va a realizar de la misma forma en cualquier uno de los servidores, a no ser que alguna actividad haya fallado por algún motivo, en lo cual estamos enterados y sabemos a qué servidor apuntar directamente. Bueno, y en cuanto a la web console que tenemos, esta era la consola que le mostraba a José. ¿Sí? Tenemos acá, podemos ver los runbook, podemos ver las tareas, los jobs, que son las ejecuciones. Cuando se inicia un runbook, lo que hace es instanciar una tarea y a su vez esa tarea inicia una instancia que se ejecuta en el servidor. Podemos llegar a ver algunos detalles de las tareas. ¿Sí? Un detalle del runbook que tiene parámetros de salida, y bueno, por acá nos vamos quedando, hemos pasado de tiempo ya. Muchas gracias a todos por haber venido. Si tienen alguna pregunta, por favor.